Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes el estudio de los miércoles. Seguimos en este tema que tiene que ver con la hermenéutica. Luego estaremos considerando lo que es la predicación, pero seguimos con algunas reglas de interpretación. Dijimos que la Biblia es un libro, ¿no es cierto? Y como tal hay que leerlo, hay que estudiarlo y aplicar ciertas reglas que son por ahí comunes a cualquier libro o a cualquier literatura. Sin duda que los escritores escribieron para ser entendidos y usaron palabras y términos muy conocidos para ellos, para el tiempo, para la cultura, algunas palabras que tienen que ver con modismos o como algunos le llaman hebraísmos, formas de expresión, ¿no? Nosotros también en nuestra cultura tenemos nuestra forma de hablar, que quizás alguien de afuera, algún extranjero, no captaría, no entendería la forma quizás que tenemos para decir ciertas cosas. Bueno, esas cosas hay que estudiarlas, hay que leerlas, en qué sentido se están usando esas palabras. Por eso que vamos a mirar, estuvimos mirando la regla fundamental que era la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no es cierto? La Biblia es su propio intérprete, ¿no? Hablamos de la unidad temática que hay en la Biblia. Pero hoy vamos a mirar, por ejemplo, tenemos la primera regla, es el considerar el uso de las palabras, ¿no es cierto?, en su sentido usual, ordinario o común. Aquellas palabras que dijimos fueron expresadas para que se entendieran, ¿no? Si escribieron de una manera que todos entendiesen. No tenemos que buscarle o espiritualizar o buscarle otro sentido, ¿no? A menos que así lo exprese el pasaje o el texto, ¿no? Por eso, en primer lugar, tenemos que buscar el sentido usual, el sentido común de las palabras. Y sobre esto hay que hablar también que justamente a veces la falta de lectura nos hace que muchas personas no entiendan el significado de muchas palabras. Sí, es cierto que por ahí la Biblia está escrita en un castellano ya bastante, bueno, la revisión nuestra es la de 1960, y hay muchas expresiones que han caído en desuso, no son del lenguaje común, no son usuales justamente. Y bueno, a más de eso que de pronto tenemos la poca costumbre, el hábito de la lectura y que a veces nos hace difícil entender ciertos conceptos, ciertas palabras. Bueno, pero para eso tenemos el diccionario de la lengua castellana, ¿no es cierto? Que tenemos que buscar e indagar. Otro importante algo para hacer es buscar en una Biblia de lenguaje actual, comparar, ¿no es cierto? Para entender el significado de ciertas palabras también dentro de una oración o dentro de un contexto, un pasaje bíblico. Así que ahí tenemos por un lado el uso común de las palabras, ¿no es cierto? Como siempre hay modismo, costumbre, y no toda palabra por ahí se usa en sentido literal, ¿no? Sino también que a veces hay un sentido figurado de las palabras. Entonces tenemos que buscar qué sentido, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos acá en Génesis capítulo 6 y versículo 12, y dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Ve? Ahí tenemos dos expresiones, carne y camino, que no es literal, ¿no es cierto? Sino que carne está hablando por personas, por gente, y camino por cultura, costumbres, modo o estilo de vida. Es decir, toda la gente corrompió, ¿no es cierto?, su andar, su caminar delante de Dios.
Son ejemplos, quizás para algunos es obvio, pero para otros ver que acá hay palabras que están usadas no literalmente, ¿no es cierto?, sino como en un sentido simbólico o figurado. Es decir, siempre buscar el sentido de la palabra usual, a menos que el pasaje me muestre que está usando una manera figurada de hablar, ¿no es cierto? Bueno, otro ejemplo, ¿no es cierto?, que a veces lo tomamos como decir literal, es cuando el Señor manda, ¿no es cierto?, y pone las condiciones para ser un verdadero discípulo, y dice, cualquiera que no aborrece a su padre, a su madre, a este, a aquel, al otro, no es digno de mí. Y claro, para nosotros decir, bueno, parece que se contrapone con el mandamiento de amar o de honrar a los padres, pero, y nos dice aborrecer. Pero si buscamos bien el significado, el término, ¿no es cierto?, en lo que es el uso bíblico, tiene que ver con, ¿no es cierto?, es la comparación o la preferencia de una cosa con la otra. Como lo expresa ahí también el ejemplo, ¿no es cierto?, en Mateo 10:37, ¿no es cierto?, donde dice, si alguno ama, ¿no es cierto?, más que a mí, entonces no es digno de mí. ¿Ve? Ahí está contraponiendo una cosa, una preferencia de una cosa con la otra, ¿no? Algunos también quizás tiene el sentido de menospreciar, menosprecio, menos valor, comparado con Cristo, ¿no es cierto? Sin duda que amamos a nuestros padres, eh, pero comparado con Cristo, comparado con el propósito de Dios. Bueno, son ejemplos que a la hora de leer, ¿no es cierto?, interpretar la palabra, uno podría decir, pero ¿cómo me manda a aborrecer si la Biblia me manda amar o tener que honrar a los padres? Bueno, ese es el sentido y el significado que tenemos que buscarle, ¿no? Es decir, tomar las palabras en el uso común y corriente. Pero también tenemos que buscar, ¿no es cierto?, tomar las palabras, la segunda regla sería tomar las palabras en el sentido, ¿no es cierto?, que indica el conjunto de la frase o dentro de un contexto, ¿no es cierto? Es decir, que hay algunas palabras que tienen varios significados y ese significado lo da el contexto, el pasaje donde se encuentra. Por ejemplo, tenemos la palabra mundo o la palabra carne. Si miramos la palabra mundo, tenemos San Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por allá Santiago nos dice, y no améis, primera de Juan, ¿no es cierto? Capítulo 5 dice, y no améis al mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él, porque el mundo pasa, sus deseos, pero dice, no améis al mundo. ¿No? Y por otro lado, en la Gran Comisión, en Marcos 16:15, nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Ve? La misma palabra tiene distintas acepciones o significados según donde se encuentre. Cuando miramos San Juan 3:16, ¿a qué mundo se está refiriendo? A las personas. De tal manera amó Dios al mundo, a la gente que vive en el mundo. Pero después, en primera de Juan 5, cuando Juan habla, dice, y no améis al mundo. ¿Y a qué mundo se está refiriendo? Se está refiriendo al espíritu o al principio que gobierna el mundo, no a la gente, sino a esa ley, a ese espíritu que reina, que impera en el mundo, que es contraria a la voluntad de Dios. Y después, ¿no es cierto?, tenemos en Marcos 16:15 que nos dice que tenemos que ir por todo el mundo. Y ahí está, obviamente, hablando de la tierra, de la geografía, el globo terráqueo, ¿no es cierto?, los países, el mundo, ir por todos lados a predicar el Evangelio. ¿Ve? Una palabra, pero distinto significado. Y tenemos que entenderla o interpretarla según el contexto donde está.
Otra palabra es la palabra carne. ¿Qué le dice usted la palabra carne? Bueno, entonces también es parecida a la palabra mundo, así como hay otras palabras. La carne, hablando muchas veces de la naturaleza pecadora, ¿eh? La carne, la tendencia, ¿no es cierto?, la naturaleza interna que está volcada hacia el mal. Eh, porque nosotros, en nuestra carne, dice, no mora el bien, ¿no es cierto? Y bueno, dice, acá también como miramos recién, dice, toda carne se corrompió delante del Señor, corrompieron su camino. Habla de las personas. ¿eh? Y después carne, toda carne es como hierba. La flor se seca, la flor se cae. Bueno, y así es la vida. Así es la vida, la carne física. El periodo de vida es corto, ¿no es cierto? Bueno, quizás diferentes, una misma palabra con distintos significados según el contexto donde se encuentre. Así podemos mirar, ¿no es cierto? Hay otras expresiones. La tercera regla, ¿no es cierto?, también nos lleva, ¿no es cierto?, a considerar las palabras no solamente dentro de una oración o el párrafo, sino dentro del contexto donde se encuentra. ¿Se acuerda de aquella máxima que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto? Lo decía al comienzo, ¿no es cierto?, creo que en la clase anterior. Si yo saco una palabra de su contexto, le hago decir a la Biblia lo que no dice. Pero si considero todo lo que dice antes, lo que dice después, me doy cuenta que el sentido o el significado es otro, ¿no? Usamos aquel ejemplo tan común cuando dice, la Biblia dice que no hay Dios. Dice la Biblia que no hay Dios. Y claro, dice, ¿cómo va a decir la Biblia que no hay Dios? Y uno dice, sí, la Biblia dice que no hay Dios. Pero ¿dónde y cómo dice? ¿No? Cuando uno mira en el Salmo 14, ¿qué dice? Ahí nos damos cuenta que dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ve? Por un lado dice, sí, la Biblia dice que no hay Dios, pero yo la estoy sacando de contexto y no estoy diciendo que el necio dice. Entonces eso es sacar de contexto, sacar de su lugar y no considerar lo que dice el pasaje o lo que dice antes y lo que dice después. ¿No? Bueno, yo tengo que considerar una palabra dentro de el párrafo, el texto, la oración, pero también dentro del capítulo, dentro de todo lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, por ejemplo, en el libro de Efesios, nos habla acerca del misterio. El misterio, dice, grande es este misterio, que tiene que ver con la unión, y compara al matrimonio, la unión del hombre y la mujer, la compara con la unión de Cristo y la iglesia. Muy, muy hermoso, por cierto. Y dice, grande es este misterio. Pero no está hablando del misterio de la unión del hombre y la mujer. No tiene nada de misterioso. Lo que es misterioso es esa unión entre Cristo y la iglesia, ¿no? Es tan maravilloso, tan profundo, ¿no? Pero es decir, hay que considerar a qué se está refiriendo, por qué usa la palabra misterio y a qué misterio se está refiriendo. ¿Para qué? Para no, quizás porque justamente miraba que debido a eso, quizás el romanismo o el catolicismo le ha dado otra interpretación, ¿no? Justamente por no tener en cuenta el contexto, ¿no?, de lo que dice. Es lo mismo cuando se toma la Santa Cena. Cuando participamos de los emblemas, es solamente un acto simbólico, representativo. No se transforma. Jesús estaba hablando en sentido figurado. Cuando dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Era algo simbólico. Inclusive, Primera de Corintios 11 nos dice, haced esto en memoria
recordando, o eso está simbolizando la muerte, el sacrificio de Cristo. Pero otros, por no considerar que justamente Jesús estaba, no literalmente, lo estaba usando como algo simbólico, y bueno, creen en eso que se llama la transubstanciación, que en el momento de orar y consagrar esos elementos, ¿no es cierto?, al Señor, eso se transforma en el verdadero cuerpo y en la verdadera sangre. Nada que ver. Es algo que Jesús estaba usando simbólicamente o figurativamente, para recordar. Pero eso por pasar justamente de largo estas reglas. Y se arriba a qué? A una interpretación errada, equivocada, y se enseñan cosas erradas, equivocadas, como muchas veces. Por eso la importancia de conocer esto. ¿Para qué? Para que no lleguemos a ninguna conclusión que nos lleve a contradecir, no solo un texto, un párrafo, una oración, sino la escritura, los otros libros de la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, muchas veces, ¿no es cierto?, tenemos, por eso siempre decimos que tenemos que leer toda la Biblia. Lo decíamos también en el estudio anterior. Muchas veces lo que se llama también tener en cuenta los pasajes paralelos, que me van a aclarar o me van a ampliar una palabra, una expresión, un dato, una biografía, me van a ayudar, porque quizás acá no me dice mucho, pero si yo he leído toda la Biblia, en otros pasajes, esa verdad o esa que me viene hablando aquí se va a explicar o se va a ampliar en otro lado. Pero como yo no lo leí y me quedo con esto nada más, no me queda muy claro y puedo interpretar cualquier otra cosa. Hay un ejemplo que suelo usar, ¿no es cierto? Ya serían como las 4 reglas, ¿no? Tener en cuenta todo, no solamente la oración, el pasaje, el capítulo, el libro, sino toda la Biblia, cuando tengo que interpretar algo, para que nada de lo que yo interprete niegue o contradiga el resto de las escrituras. Y para eso decimos, tenemos que leer mucho la palabra del Señor. ¿Usted se acuerda cuando David quiso traer el arca de vuelta a Jerusalén? Porque la tenían los filisteos. Los filisteos la devolvieron, porque a ellos les era para maldición. Le habían salido tumores y tantos problemas que pusieron el arca en un carro con 0 kilómetros, con bueyes, todo flamante, y lo devolvieron. Y claro, cuando David y el pueblo y todos vieron que el arca era de vuelta, imagínense, el arca representa la presencia de Dios, representaba la gloria del Señor. Entonces cuando ellos ven que vuelve, se regocijan, hacen fiesta, danzan, con una alegría tremenda. Pero dice que mientras el arca venía en ese carro, como que trastabilló, ¿no es cierto? Y parecía como que el arca se iba a caer. Y entonces que ahí extienden la mano para atajarla, ¿no es cierto? Usa y alguno más extendió la mano y ahí quedaron los dos fulminados por tocar el arca, ¿no es cierto? Y siempre pregunto, digo, a usted, ¿qué le parece? ¿Por qué será que quedaron muertos? ¿Por qué Dios los ejecutó, por así decirlo, allí nomás? Y bueno, podíamos llevar a muchas interpretaciones. Y bueno, quizás no todo el mundo podía tocarlo, no estaban preparados. Y bueno, muchas quizás opiniones. Porque el pasaje no nos dice, ¿no? No aclara nada, simplemente ese hecho. Que cuando cualquiera de nosotros hubiera atinado a hacer lo mismo, si ve que el arca se está por caer porque ahí trastabilló, se tocó una piedra, vaya a saber, un pozo, una lomita, no sé. Pero claro, cuando uno lee otros pasajes de la Escritura, otros libros, Israel sabía, los filisteos no entendían nada, pero los judíos, los hebreos, el pueblo de Dios, David, y todos sabían que el arca no tenía que ser llevada por carros ni bueyes. El arca tenía que ser transportada, ¿no es cierto?, en los hombros de los levitas. Y ellos continuaron
¿no es cierto?, siguieron llevándolo. Bueno, quizás eso nos aclara de alguna manera alguna otra ejemplo, ¿no es cierto? De que por ahí algo que quizás no está explicado o dicho en una parte, me lo va a decir en otro lugar. Así que, bueno, de alguna manera, ¿no es cierto? Estas son algunas de las reglas que tenemos que usar. Por supuesto, como decía anteriormente, también pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, nos ilumine, nos dé entendimiento. Pero creo que si aplicamos también estas reglas, estos principios, no vamos a errar, no vamos a equivocar, ¿no es cierto? Para poder interpretar y de esa manera exponer correctamente la palabra del Señor. Que Dios les bendiga mucho.